Diana. Se lo prendió el audio no conoce que saludo, flaco. Es casi por Saludo, Paco. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Muchas licenciado. Saludos, Francisco. Saludos. No lo volvemos a ver de nuevo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo volverlos a escuchar. De mi parte, pues, la felicitación correspondiente a cada uno de ustedes. Muy bien, excelente. El esfuerzo que ustedes realizaron día tras día, en este caso, semana tras semana, mes a mes. Miren, el tiempo realmente pasó volando y ahora finalmente estamos en tercero. ¿Sí? Estamos a pocos pasitos directamente de cumplir nuestro objetivo, ¿sí? Así que de mi parte, desearles el mejor éxito a cada uno de ustedes. Métale gana, métale fuerza, métale entrega, que lo más difícil ustedes directamente ya lo pasaron, ¿no? Ahora, finalmente estamos en tercero, relativamente pues el tiempo es bastante corto en comparación de los demás cursos, porque directamente ustedes, con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses, ingresarían pues al proceso de titulación, ¿no? Pero bueno, eso sería más adelante, ¿no? Así que chicos, felicidades a cada uno de ustedes por el esfuerzo enorme, gigantesco que hicieron durante el segundo año de bachillerato y ahora pues estamos en tercero. Vamos a dar nuestros últimos pasos directamente, tanto en tercera, en nuestra institución, para que saquemos las mejores notas, ¿no? Y luchemos por un sueño que está pues a la vuelta de la esquina, nada más. Como ustedes saben, pues el tiempo pasa volando. Ahorita iniciamos clases y en algún momento pues lo vamos a finalizar, ¿no? Entonces, felicitaciones a cada uno de ustedes, desearles el mejor éxito durante este nuevo año lectivo y que juntos directamente cumplamos, en este caso, la última o el último pasito dentro de la institución, ¿no? Así que mi recomendación, sigan viendo El Padrino, sigan viendo lo que es el baile, sigan ahorrando directamente para el evento tan bonito que ustedes se merecen durante este año lectivo, ¿no? Eso y muchísimas cosas más, porque vamos finalmente a cumplir nuestro objetivo. Así que métale ganas, métale entrega, ¿sí? Y que en este año directamente todos sus sueños se cumplan, ¿no? De igual manera, en este caso, bueno, para los compañeros que recientemente nos integramos, mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, en la materia de cívica, ¿ok? Y bueno, pues más adelante también otra actividad que en su momento también les indicaré, ¿no? Desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y no se olvide, cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, ¿sí? Ingresan a la plataforma, miran directamente en nuestros contactos y podemos observarlos, nos pueden llamar, nos pueden escribir y aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿ok? Éxitos, mis estimados estudiantes, y sigamos directamente para concluir nuestro último año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, imagino que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, muy bien, chicos. Bien. Ok, entonces miren, por ejemplo, acá. Bueno, como ustedes saben directamente, ¿no? Cuando colocan las que son las credenciales, sí, especialmente a los compañeros que son nuevos, sea directamente por una computadora o sea directamente por un celular, ahí directamente cuando coloquen las credenciales, es decir, usuario y contraseña, les va a llevar directamente a nuestra plataforma, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes directamente que ya estuvimos en el segundo año se mantienen con las mismas credenciales para que puedan ingresar, ¿no? Una vez que ustedes ingresen a la plataforma, en este caso, ustedes van a encontrar todas las asignaturas que van a tener. Por ejemplo, aquí les puede aparecer matemática, química, biología,
física, historia, cívica, que también van a tener conmigo, y pues las demás asignaturas que ustedes directamente van a tener en este año, ¿no? Ahora, en ese caso, directamente, no se olvide, por favor, ¿sí? Tenemos grandes características en nuestra plataforma, ¿no? Aquí directamente vamos a poder encontrar. Ok. Miren, por ejemplo, acá, regálenme un segundito ahí. Ya, esperemos un segundito, por favor, que se nos cargue nuestra querida plataforma, ¿no? Y bueno, además de eso, los compañeros directamente que recientemente se integran, en caso de que no les salga la plataforma, no se preocupen, ¿no? Justamente estamos en actualizaciones que desde el día de su matrícula, al más tardar 2 días, ustedes directamente ya la podrán observar, ¿no? Miren, al momento que ingresen, por ejemplo, al curso de historia, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar el nombre. De igual manera, vamos a encontrar lo que es el horario, ¿sí? Es decir, directamente cómo nosotros vamos a tener clases durante lunes, de lunes al jueves, en horarios de 8 a 10 de la noche, los sílabus, es decir, los temas, el cronograma de actividades, es decir, la unidad 1, unidad 2, unidad 3, cuando se va habilitando, y el link para entrar a clases, ¿no? Bueno, en este caso lo pueden utilizar para entrar a clases de esta manera, por asignatura, o la otra vía que es más fácil, directamente cuando en el grupo del WhatsApp, en este caso, nuestra querida Magíster, les envía un link en donde les dice, no chicos, muy buenos días, les envío lo que es el link de clases para el día de hoy. Entonces, usted le da clic a ese link a las 8 de la noche y directamente le arroja la plataforma, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos la gran habilidad que tiene nuestra plataforma, que son las clases grabadas, ¿ok? Es decir, si por ejemplo yo tengo clases el día de hoy, ¿no? Y oh, sorpresa, se me perdió el celular, me quedé sin internet, me quedé sin luz en mi sector, o tal vez estamos trabajando, laborando, ¿no? Como ustedes saben, pues, hay jefes que nos ayudan y hay otros, pues, que relativamente no lo hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se preocupen, si no pueden ingresar, directamente le dan clic en clases grabadas y le van a aparecer todas las clases que todos los profes, en este caso, realicemos, ¿no? Ok, además de eso, ustedes van a tener lo que es en la partecita de abajo, el contacto del docente. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá siempre van a tener el contacto de los docentes para que ustedes puedan comunicarse cuando tengamos alguna duda, alguna inquietud frente a alguna tarea, frente a alguna actividad, para que puedan escribirlo con toda la confianza del mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ingresen a la plataforma y por asignatura, van a tener siempre los contactos, ¿no? De igual manera, sí, en este caso, vamos a observar lo que tenemos como nivelación, sí, durante este tiempito, vamos a ver cómo quedó nuestro contenido durante el año lectivo que sucedió, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito. Ahora, recuerdan que en el segundo año nosotros revisábamos acerca de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros revisábamos un poquito acerca del Imperio Bizantino? Sí. Ok, en donde Dice. hablábamos un poquito de su organización, ¿no? Muy bien, entonces vamos. El Imperio Bizantino como tal apareció en el año 395 después de Cristo. El emperador Teodosio el Grande dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos. A Arcadio le correspondió en la parte oriental, que se desarrolló como el Imperio Bizantino. La capital prácticamente era Constantinopla, ¿no? Y la duración directamente de este imperio se establece que duró 1000 años, es decir, hasta los años de 1453, cuando ellos fueron derrotados por los turcos otomanos, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el imperio bizantino era la continuación, en este caso, del imperio romano, ¿no? Justamente cuando Teodosio, en el año 395, dividió el territorio en honor a sus dos hijos, Arcadio y Honorio.
que prácticamente fue una gran debilidad que tuvo el Imperio Romano y posteriormente se dividió, además de eso, del ataque de los pueblos bárbaros, ¿no? Y uno de los pueblos emblemáticos que prácticamente logró debilitar y derrotar en su momento el Imperio Romano fue el pueblo de los hunos, en este caso el pueblo bárbaro de los hunos, que estaba a cargo del azote de Dios. El azote de Dios se le conocía a un personaje emblemático con el nombre de Atila. ¿Hemos escuchado ese nombre alguna vez? Sí. No. Sí. Ok, muy bien. Atila, el azote de Dios. Se decía que por donde él transitaba con su caballo, no volvía a crecer nada, ¿no? Entonces, prácticamente, él con el ejército de los pueblos bárbaros como tal, que prácticamente era una cultura que se dedicaba al pastoreo, a la ganadería, no tenía una organización estable, sino más bien se dedicaban a los enfrentamientos, ¿no? Y en su momento, no se olvide de colocar los audios en silencio, por favor, prácticamente lo vamos a encontrar, ¿no? Ahora, aquí también podemos determinar algunas facetas importantes dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Hablamos del crecimiento con Justiniano, prácticamente en el siglo VII. Después aparece una de las enfermedades más terribles de la humanidad, conocida como la peste negra, ¿no? Que prácticamente, pues, azotó a Europa en el siglo XIV y fue una enfermedad difícil de controlar, ¿no? Aquí también podemos observar que en los años de 1450 al 53 tuvo un avance el Imperio Otomano y prácticamente en el año del 29 de mayo de 1453 fue la derrota y la caída de Constantinopla, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Bizantino, la religión estuvo enfocada prácticamente en los últimos años de vida que tuvo el Imperio Romano, que era el cristianismo, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿en base a qué personaje apareció el cristianismo? ¿Se acuerdan? A base de Constantino. Ya, casi, pero no. Muy bien, a ver. ¿En base a qué personaje apareció el cristianismo? Jesús, profe. Oye. Ok, muy bien. Jesús, el máximo representante en donde prácticamente no se destaca en la Biblia una serie de acontecimientos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, según la Biblia, ¿qué milagros hizo Jesús? Revivió a El los agua en muertos, vino. profe. Multiplicó los peces, Devolver la vista. los panes. El pan. Convertir el agua en vino. Convirtió el agua en vino. Resucitó a Convirtió el Lázaro. agua en vino también. Muy Multiplicó los peces y bien. los Dio panes. vista a los ciegos. No, es cierto. Muy bien. Resucitó a los muertos también. Revivió a los Resucitó muertos. a Lázaro al tercer día, ya cuando nadie creía. Hizo muchos milagros. También. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente en la Biblia podemos destacar lo que son la serie de milagros, hechos y acontecimientos prácticamente que tuvo o que realizó directamente Jesús, ¿no? Si yo les preguntara cuántos apóstoles o profetas tuvo Jesús. 12. 12, Tuvo 12, profe. 12. apóstoles tuvo Jesús. Los 12 apóstoles. 12 apóstoles. Muy bien. De los 12 apóstoles, ¿cuál era el más cercano a Jesús? Pedro. Pedro. Muy bien, Pedro. Excelente. Apóstol Juan. Ya, puede ser, muy bien. A ver, en este caso, ¿cuál fue el apóstol, o en este caso el profeta, o el seguidor de Jesús que lo traicionó? Judas. Judas Tadeo, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Muy bien. ¿Con qué lo traicionó? ¿Cómo
En este caso lo traicionó. A ver, Con el beso. hay algo Con un beso en la mejilla. El beso en la mejilla. Beso en la mejilla. No, 30 no, monedas no, de Ok, peso. muy monedas de bien. plata. Como también lo conocemos, ¿no? Como el beso de Judas, ¿no? Excelente. Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos establecer que dentro de la cosmovisión religiosa del Imperio Bizantino prácticamente fue el cristianismo, ¿no? Prácticamente Teodosio, y se fortaleció en este caso con Constantino, que daba la normativa de que todos dentro del imperio tenían que ser de la religión cristiana, ¿no? Y obviamente pues daba lo que es la potestad, en este caso, a que la población como tal asista a misa los fines de semana, ¿no? Entonces, miren, el cristianismo prácticamente fue una religión que logró instalarse de la mejor manera dentro de el imperio bizantino, ¿no? Cosa que prácticamente cambió, como ustedes saben, prácticamente el imperio romano al inicio como tal mantenía una religión politeísta. ¿Qué es una religión politeísta? Muchos dioses, creían en muchos dioses. Otros dioses, creen en otros Crean en dioses. varios. Creer en Creer en varios imágenes. dioses. Muy bien, excelente, ¿no? Los romanos en sus inicios mantenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, especialmente dioses que representaban fenómenos de la naturaleza, ¿no? A su vez, los romanos, cuando derrotaron a los griegos, prácticamente se llevaron también su conocimiento, su cultura y también su religión, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, ¿cuál era el dios más importante o el padre de todos los dioses? Zeus, Dios Zeus. El dios Zeus. Muy bien. Dentro del Imperio Romano, al mismo Zeus lo conocían con el nombre de Júpiter, ¿sí? Entonces, prácticamente cambiaron los nombres de los dioses griegos, en este caso, para implementarlos dentro de la sociedad romana como tal, ¿no? Y ahí, obviamente, pues, empezaron a tener una religión muy fuerte hacia ellos, empezaron a construir templos, monumentos, con la finalidad directamente de establecer una buena comunicación y beneficios de sus dioses, ¿no? Sin embargo, con el aparecimiento directamente de Jesús, prácticamente esa cosmovisión, ¿sí?, se rompió en los primeros años, ¿no? Como ustedes saben, los cristianos eran perseguidos, ¿no? Entonces fue una situación bastante dura, bastante difícil, pero a pesar de eso, esa religión directamente tuvo un crecimiento muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, según la Biblia, Jesús, ¿al qué día o qué día directamente resucitaría o volvió de la muerte? Al tercer día. Al Tercer día. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente detallaba, ¿no? La cosmovisión cristiana prácticamente indica las obras, hechos o sucesos directamente de los cristianos, ¿no? Entonces los romanos obviamente después cambiaron su religión directamente al cristianismo y se fortaleció directamente con Constantino, ¿no? Que prácticamente era un representante sumamente importante y además de eso logró permitir un crecimiento cultural sumamente avanzado, ¿no? Aquí también podemos determinar que dentro de la sociedad del Imperio Bizantino mantenían un idioma bastante fluido, mantenían directamente bastantes léxicos directamente de otras culturas, pero sobre todo directamente consideraban al emperador que era el vocero de Dios como tal, ¿no? Prácticamente las formas de comercio más importantes que tenía era acerca de la seda, del marfil, de las artesanías finas como tal, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, cuando los pueblos bárbaros prácticamente atacaron a las dos mitades del Imperio Romano, ¿sí?, el Imperio Romano de Occidente prácticamente logró hacer negociaciones con los pueblos bárbaros, pagarle lo que son impuestos, algunos recursos, con la finalidad de no ser atacados, ¿no? Y eso prácticamente permitió
tener lo que es una buena administración y el imperio bizantino prácticamente crecer, ¿no? Ahora, como ustedes saben, Bizancio prácticamente viene ese nombre de las antiguas colonias griegas, ¿sí? Entonces, prácticamente de ahí se tomó, pues, el nombre del imperio bizantino y que prácticamente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Dentro de la organización social podemos hablar un poquito acerca del emperador, su familia, que era la máxima autoridad del imperio y considerado directamente como el vocero de Dios, ¿no? También podemos encontrar lo que es la nobleza, asesores, funcionarios, caballeros, patricios cercanos al poder, sacerdotes, promulgaban lo que es la religión, gozaban de beneficios de la clase alta como tal, ¿no? También encontramos lo que es la clase media y trabajadora, es decir, comerciantes, artesanos que prácticamente pagaban impuestos y los campesinos directamente soportaban o estaban establecidos a las cargas más difíciles, es decir, a la agricultura, ¿no? Entonces, prácticamente las condiciones de vida era en beneficio solamente del emperador y su familia como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que se crean algunos departamentos educativos, se crean lo que son universidades emblemáticas como tal, ¿no? Entonces, prácticamente los poderes gozaban estas clases sociales sumamente determinadas, ¿sí? Y además de ello, prácticamente él cumplía con diferentes funciones a cargo directamente del emperador, ¿no? Era jefe militar, administrativo y autoridad sagrada, ¿no? Por ende, pues, la forma de organización que los bizantinos tenían era la teocracia. Es decir, que el poder prácticamente lo ejercía solamente una persona, ¿no? Y eso directamente era encargado como el delegado de Dios como tal, ¿no? Entonces, miren, también podemos hablar del gran comercio que prácticamente mantenía el imperio bizantino, ¿sí? Y utilizaban lo que son monedas, en este caso como formas de comercio, ¿no? Si recordamos un poquito, el imperio romano en sus mejores años empezaron ya a comercializar con las monedas de oro, de plata, de bronce, es decir, el áureo, el denario y el sestercio, ¿sí? Entonces prácticamente eran monedas, justamente como la imagen que tenemos acá, en donde representaban, miren, al emperador, ¿sí? Y acá directamente contaban con el nombre en general, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente las monedas no eran tan circulares, sino más bien resaltaban el poder directamente del emperador como tal, ¿no? Muy bien. Gracias a su posición estratégica entre Europa y Asia, Bizancio se convirtió en un cruce de rutas comerciales que enriqueció al imperio durante siglos. La moneda es lo mismo. La moneda de oro bizantina se mantuvo estable durante siglos, siendo aceptada en gran parte del mundo conocido como referencia de alto valor, ¿sí? Entonces, miren, ya gozaban una sociedad de intercambio, en este caso de las monedas para las transacciones comerciales, empezaron directamente a vender lo que es la seda y hacerlo directamente por todo el mundo como tal, ¿no? Y la religión pasaron directamente de ser politeístas a ser directamente monoteístas. ¿Qué significa el término monoteísta? Solo una persona, un solo Dios. Un solo Dios. Excelente. Muy bien. Miren, por ejemplo, acá, en la imagen que tenemos en la izquierda, podemos determinar una de las construcciones más emblemáticas que nos dejó el Imperio Bizantino, ¿no? Como la iglesia de Santa Sofía. ¿En dónde se encuentra Santa Sofía, esta iglesia? ¿Qué se encuentra? Les doy una pista. En Estambul. ¿Dónde queda Estambul? ¿O en qué país? Turquía. Turquía. Europa. Turquía. La Santa Sofía. Turquía. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente es una imagen que la tenemos desde adentro. Miren, cómo representaban lo que son las columnas, cómo representaban directamente a Jesús, ¿sí? Y aquí tenemos la representación directamente de el sacerdote. Miren, justamente la decoración,
la representación de la Virgen María, tenemos directamente la decoración del piso, de las columnas, también del techo, ¿sí? Y además de eso, miren, también la decoración directamente de las cúpulas, ¿sí? Sumamente llamativos, donde prácticamente permitía que la religión se extienda de la mejor manera, ¿no? Entonces, prácticamente estableció un parámetro muy importantísimo en la convivencia directamente de las personas y del territorio, ¿no? El cristianismo fue la religión predominante en todo el territorio bizantino, moldeando el arte, la ley y la vida cotidiana. El emperador, considerado vocero de Dios en la tierra, encarnaba la unión entre el poder político y religioso. El clero gozaba de una posición privilegiada y el arte mosaico de religiosos, visibles aún hoy en día en Sofía, floreció como una expresión máxima de la fe ortodoxa. Entonces, miren, aquí tenemos la representación directamente del sacerdote, en donde prácticamente daba, en este caso, lo que era la misa, ¿no? Y obviamente, pues, obligaba a toda la población a asistir el día domingo como tal, ¿no? Y representar, en este caso, a Jesús como la máxima autoridad, ¿no? O como el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? Mesías. El elegido de Dios. Nuestra Salvador. Enviado de Dios. Ya, muy bien. Excelente. Elegido. Ok. Miren, por ejemplo, acá, otra de las características más importantes del Imperio Bizantino fue su caída. Es decir, el 29 de mayo de 1453, ¿no? El Imperio Otomano conquistó Constantinopla tras un avance sostenido por África y Asia en medio de crecientes problemas sociales y devastación interna. Consecuencias: grave crisis para el cristianismo en Oriente, entrada de nuevas religiones, costumbres e ideologías, marca el final de la Edad Media en Europa y fin definitivo del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá nosotros podemos determinar, ¿no? Que en su momento el Imperio Otomano también logró tener un gran crecimiento y logró derrotar al Imperio Bizantino, ¿no? Se aprovechó directamente de todas sus obras de arquitectura, logró directamente derrumbar lo que son las, en este caso, las bases fundamentales, hablando del ejército, de la población, rompiendo también su economía como tal, ¿no? Y ahí directamente pues se terminó, algunos historiadores mencionan, el legado del Imperio Romano como tal, ¿no? Sin embargo, a pesar de la derrota, en este caso del Imperio Bizantino, el pueblo romano, en este caso hasta el día de hoy, sigue siendo vigente en nuestra sociedad, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito acerca del legado del Imperio Bizantino. El derecho, el corpus juris civilis de Justiniano influyó en los sistemas legales de Europa. El conocimiento clásico de los griegos, de los romanos, que alimentaron para el Renacimiento, y el arte ortodoxo prácticamente en los mosaicos, ¿no? 1000 años después de su caída, Bizancio sigue presente en nuestras leyes, en nuestra fe y en nuestro arte. Es decir, la organización social que nosotros nos mantenemos prácticamente fue el fortalecimiento en su momento del Imperio Bizantino, ¿ok? Bien, chicos, en este caso nos vamos a quedar hasta ahí nada más, ¿ok? La recomendación de siempre, por favor, ¿no? Revisen nuestra querida plataforma. Ok, vamos conociendo directamente las ventajas, ¿sí?, que tiene nuestra plataforma, no solamente de mi asignatura, sino también de todas las asignaturas para que lo vayan conociendo, ¿sí? Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos escriben, que aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿ok? De mi parte, chicos, darles una calurosa bienvenida, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y que pues este año directamente sea un año de éxito, de logros que ustedes se merecen, ¿no? Por ende, la recomendación, no se olvide, por favor, tener las tareas al día, no se olvide también tener los documentos al día
y también tener las pensiones al día, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar lo que sería el año lectivo, ¿sí? Y de mi parte, chicos, cuídense mucho, una bonita noche. Dios me los bendiga siempre. Nos veremos la siguiente clase. Linda ¿sí? noche Cuídense también. mucho. Gracias, Gracias, Buenas noches, hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Oh, licenciado. Buenas noches, licenciado.